Bienvenidos a todos, a toda esta cantidad de gente que ha venido hoy. Muchísimas gracias por venir a la presentación de este libro, El Western, Leyenda y Realidad. Antes oía a Víctor que estaba haciendo unas declaraciones para Telemadrid y decías, ¿verdad?, que teníamos una deuda en la editorial con este género, ¿verdad? Porque es una colección de géneros que tenemos en esta salido la comedia, el melodrama, el cine negro tuyo también, que por cierto se presentan los que vienen de aquí también, pero faltaba el western, porque el western es verdad que es un género estrella, es un género, no sé si el favorito, que estrella, que los cinéfilos suelen decir. Y bueno, por supuesto tenemos aquí a Víctor Arribas, el autor del libro, que bueno, yo pues me imagino que todos ustedes lo conocen ya, pero lo conocen quizá más en la parte, digamos, periodística, pero yo creo que, yo siempre lo he pensado, que él siempre tiene un referente que es Javier Poma, ¿verdad? Que es un referente, que es un historiador de cine que hacía libros estupendos, y yo creo que tú has heredado esa parte de información y del libro de cine tan riguroso. Me gustaría ser él, con eso digo todo. Lo sé, pero es que a mí me cuadra totalmente, porque es verdad, ustedes, los que han leído el libro, lo sabrán, o han leído otros libros, bueno, porque tampoco tienes muchos libros, tienes de cine, me refiero, tienes los dos del cine negro. Este es el cuarto. Y luego tienes otro con Planeta, ¿eh? Con Espasa, que era era sobre... Sí, dedicado a los grandes errores del cine. Exacto. En toda su historia, ¿no? Pero yo, en los que tocan en esta editorial, que son más el volumen 1 y el volumen 2 del cine negro, lo que he visto, y yo creo que todavía más en este último tomo, es la exhaustividad que tú buscas, el que no te conformas con... Es como si tuviéramos un catedrático maravilloso de estos legendarios de Harvard haciendo un libro, ¿no? Esa sensación que a mí me da, y es lo que yo siento, de verdad, que soy una precisión. Un periodista. Bueno, y el periodista, vamos, la esencia del periodismo es el de la portería de nuestra casa, ¿no? Enterarte de cosas, cuchicheos y contarlos. O sea, que eso es lo que he hecho con el libro. Pero tú tienes la precisión y la absoluta rigurosidad como buen periodista de contrastar todos los datos que hay. Es decir, que nosotros hemos tenido, no discusiones, pero sí que hemos tenido, hemos hablado de la diferencia incluso de la fecha de estreno de una película. ¿Te acuerdas? Que si era en mayo, que si era en junio. Nos hemos sacado los ojos. Sí. y esto, por ese dato que no cuadraba. Es verdad, porque decías esto, no, julio, no, exterior. Porque es verdad que él ha ordenado las películas del libro por riguroso orden cronológico, y tiene toda la razón, porque es así, porque él dice que una película, imagínate que una está estrenada en enero del 48 y otra en diciembre del 48, la de enero puede haber influido en la de diciembre, y eso es una cosa que nos va a la vida, yo creo, a la hora de afrontar un género. Antes de empezar, Víctor nos ha preparado unos vídeos para que veamos qué va a comentar, pero antes de empezar esto sí que me gustaría preguntarte por esa, si tú crees, que creo que sí, pero que me expliques por qué crees que el western, que creo que tú lo crees, es el género por excelencia del cine. Pues sí, pensaba mencionarlo, pero ya me lo adelantas y lo adelantamos. El cine es un invento consecuencia de un montón de factores y de un montón de descubrimientos técnicos, hasta que llegan los hermanos Lumière en 1898 y patentan e inventan la imagen en movimiento. Hasta entonces solo existía la imagen fija. En ese momento el cine deja de ser un invento francés, los Lumière eran una pareja de hermanos franceses, y se convierte en un invento universal. ¿Y cuál es el país que convierte eso en una industria, punto 1, y en un arte, punto 2? Pues son los Estados Unidos. ¿Y cuál es el género a través del cual el país, Estados Unidos, supo expresarse mejor y vender, entre comillas, mejor al mundo sus cosas buenas y sus cosas malas? Pues ese fue el western, con lo cual yo considero que es el western el género más puramente cinematográfico que existe. Tiene muchos momentos icónicos que vamos a ver, ¿verdad? Pero yo creo que el cine, sobre todo el cine clásico, ya sabes que a mí me encanta también el cine clásico, creo que está hecho en gran parte su magia de esos momentos, esas escenas que a lo mejor luego se te puede olvidar la película, pero no se te va a olvidar ese momento, ¿no? Lauren Bacall hizo un Fribobar en Tener y no tener, aquí cualquier escena del final de Raíces Profundas, es decir, yo creo que el cine clásico está hecho sobre todo de eso, y el western creo que tiene muchos momentos de estos imborrables, que tú y yo, porque nos gusta estudiarlo, pero incluso gente que no recuerda una película nunca va a olvidar de su mente una escena, un momento que a lo mejor no va a recordar ni que por supuesto, pero va a estar ahí. Es muy iconográfico. Digamos que la iconografía del western es algo con lo que hemos crecido todos, ¿no? Hemos sabido hacernos mayores viendo películas de indios, ¿no? Lo que llamábamos entonces películas de indios y de vaqueros, pero que va mucho más allá, porque detrás de esa iconografía gestual, de miradas, de uniformes, de vestuario, de paisajes, hay sobre todo seres humanos y hay grandísimas historias, que ahora haremos un mínimo repaso, que yo creo que tienen una calidad, sobre todo literaria, porque las bases del western, como casi todo el cine, son literarias,
y eso impregna al cine del oeste de una calidad artística brutal, ¿no? Creo yo. Hablando de eso que dices tú de las historias legendarias, no quiero pasar por alto ese subtítulo que tú te empeñaste en poner y tenías miedo que no te lo admitieras, y dices, hombre, claro que lo puedes poner, que es Leyenda y Realidad, porque tú aquí has hecho un estudio, aparte de lo que es la película, de lo que esconde, ¿no? de la realidad que trastoca, perdón, que se esconde detrás de esa historia que nos llevan al cine, o hechos reales, o adaptación de algún hecho que ha acontecido, porque como dices, es historia, el western es historia. El problema que teníamos al abordar este libro era ver la literatura que ya existe en nuestro país y fuera de España, especialmente en Estados Unidos. Esa literatura pues a mí me agotaba mucho, porque es que digo, ¿qué voy yo a contar al público interesado en las películas del oeste o en la iconografía western o en la literatura western? ¿Qué les voy a contar de nuevo que no sepan? Entonces nos plantamos un poco delante de la idea y lo que salió es bueno, pues comparar la leyenda, que es la que ha construido el cine del oeste o western, con la realidad de lo que ocurrió en los territorios de la frontera durante el siglo, especialmente el siglo XIX, la primera mitad del XX, aunque menos, sobre todo el siglo XIX. Y ahí es donde hemos querido reflejar pues, de cómo se puede comparar los hechos reales con los hechos narrados en las películas, ¿no? Y con el intermedio, con el escalón intermedio que supone la fuente literaria, ¿no? La mayor parte de las veces la fuente literaria, digamos que bebe del natural, bebe de la historia, y el cine bebe de la fuente literaria. De manera que, si aplicamos el silogismo, el cine indirectamente se inspira en hechos reales casi siempre, ¿no? No podemos decir que Raíces Profundas, bueno, en el caso de Raíces Profundas sí, está basado en hechos reales, pero qué sé yo, Duelo al Sol o El hombre que mató a Liberty Balance no son directamente historias reales, pero sí tienen una inspiración o bien en personajes, o bien en situaciones, o bien en hechos residuales que se produjeron y que a través de los libros se han ido transmitiendo de generación en generación hasta llegar a un director de cine y una productora que decide rodar una película con ese material, ¿no? Y tú, después de haber hecho este libro, ¿crees que el western o las películas del oeste son más leyenda o más realidad? Pues yo creo que son más leyenda y, como decía John Ford, me quedo con la leyenda, por supuesto. Y aquí voy casi a decir algo que mis colegas de profesión dirán, pero ¿qué sacrilegio es ese? Es que me gusta más la leyenda que la realidad. Bueno, a todos yo creo que en el fondo es. Y no, ahora que estamos en familia y no hay cámaras aquí delante, lo diré claramente, pero es que es más bonita la leyenda que la realidad. Y esto que lo diga un periodista es necesaria también, es necesaria. Y oigo muchas veces a mis colegas de profesión decir que hay que ajustarse a los hechos. Efectivamente, hay que ajustarse a los hechos, y el propio John Ford se ajusta a los hechos, que es el inventor de la frase imprimimos la leyenda, cuando en El hombre que mató a Liberty Balance, al final, el director del periódico le dice a su redactor, bueno, todo esto no coincide con lo que habíamos pensado que había ocurrido. Dice, ya, pero nosotros estamos en el oeste, imprimimos la leyenda. ¿Podemos pensar que es un país creado sobre una falsedad? No lo creo, porque luego John Ford lo que hace es de notario de lo que ocurrió en realidad. Pero de alguna manera sí que la leyenda no es que haga más bonita la realidad, pero la hace más digerible y sobre todo crea patriotismo, y yo creo que eso es muy importante. Crea patriotismo, y hoy en día a ningún estadounidense, ya he estado hace poco hablando con varios, le convenceríamos de que la matanza de Little Bighorn, de los apaches al 7º de caballería, no había sido por culpa de George Armstrong Custer, el general que llevó a sus hombres a una muerte segura en aquella hondonada, porque los llevó a base de provocaciones y a base de menosprecio del pueblo indio, y luego fueron masacrados 200 y pico soldados. Pero hombre, sí que la leyenda ha ayudado a los americanos a comprender mejor aquello. Y ahora saben que aquello no fue real, como sale en la película, murieron con las botas puestas. Pero digamos que a través del tiempo han sabido comprender la importancia que tuvieron aquellos 250 hombres que murieron ahí, que fueron guiados por un general enloquecido completamente y fueron llevados a la muerte absoluta, ¿no? al exterminio por 2.000 o 3.000 o 4.000 apaches liderados por Jerónimo y Toro Sentado, ¿no?